Supercrack Estrella presenta Kurt Gödel, el matemático que más temía a la élite Illuminati. ¿Quién era Kurt Gödel? El hombre que caminaba con Albert Einstein, y al que comparan con Aristóteles. En este video vamos a ver cómo Kurt Gödel, el hombre que caminaba con Albert Einstein, eran acompañados por ovnis durante sus paseos. La importancia de estos dos genios era tan importante que parece que una flotilla de ovnis acompañaban siempre a Kurt Gödel y Albert Einstein, o por lo menos eso parece según la fotografía que muestro en Supercrack Estrella. Son unas manchas oscuras que aparecen en el lado derecho de los árboles por encima. La foto, aunque es en blanco y negro, es muy limpia, y solo aparece esta anomalía de 3 manchas oscuras. Estas manchas parecen que vigilan los pasos de Kurt Gödel, el hombre que caminaba con Albert Einstein por el bosque. Ovnis o entidades de otras dimensiones, puede ser un error de la foto, pero fíjate que esta foto es clara y nítida, y luego aparece eso que desde luego no parecen ser pájaros. ¿Qué eso que son? Ovnis. Kurt Gödel, muchos lo consideran como el mejor filósofo lógico desde Aristóteles. Para Einstein era un amigo. Fue una de las grandes mentes del siglo XX y su obra no ha dejado de impactar varios campos científicos. Pero si en Supercrack Estrella hablamos de él es por otras razones, y es que este señor Kurt Gödel es el pionero de la teoría de la conspiración. Él empezó a hablar antes que nadie de seres clonados que luego reemplazaban por el real. Algo que hoy en día está tan de moda. También hablaba de fuerzas invisibles que controlan nuestro mundo. Él por lo tanto es nuestro maestro para todo buen youtuber conspiranoico. Cuando tenía apenas 23 años, sus teorías estremecieron los fundamentos de las matemáticas de entonces y atrajeron la atención de intelectuales como Einstein. Irónicamente, sus últimos años fueron una eterna paradoja que lo llevaron a morir de hambre. El terreno de las matemáticas han sido concebidas como uno firme. Es el reino de la certidumbre, la parte más segura y confiable del entendimiento humano. Por eso fue un asombro cuando Kurt Gödel impactó al mundo académico al demostrar que la vislumbrada relación entre matemáticas y verdad es más tenue de lo que sospechábamos. Que la lógica tiene límites intrínsecos, y que los fundamentos de la matemática no son tan sólidos. Gödel nació en Moravia, actual República Checa, en 1906. Estudiante excelente, se matriculó en la Universidad de Viena para estudiar física teórica, aunque se dejó seducir por las matemáticas. Eran tiempos convulsos en la Europa de entreguerras, y Viena era una efervescencia intelectual. La música dodecafónica de Schoenberg, el psicoanálisis de Freud, la física cuántica de Schrödinger, la influencia de la Bauhaus de Gropius flotaban en la Viena de Wittgenstein. El joven Gödel asistía a los cafés donde filósofos y matemáticos conocidos como el Círculo de Viena deslastraban a la filosofía de elementos metafísicos. A los 23 años presentó una brillante tesis de apenas 11 páginas y obtuvo su doctorado. Su familia le dio el apodo de Señor porque, y su inmensa curiosidad lo llevó a explorar desde lenguas y religiones hasta historia y matemáticas. Fue esta última la que lo cautivó, y para cuando, a los 18 años, llegó a la Universidad de Viena, ya sabía todo lo que sobre ella le podían enseñar en los cursos regulares. Eventualmente, se interesó por la lógica matemática, una ciencia anterior a todas las otras, que contiene las ideas y principios que subyacen a todas las ciencias, según dijo. A sus 24 años Gödel publicó un resultado verdaderamente revolucionario que estremeció los fundamentos de las matemáticas. Sus teoremas de incompletitud demostraban que en toda teoría formal que contenga a la aritmética, existen afirmaciones cuya veracidad o falsedad no pueden ser comprobadas usando los axiomas de la teoría. En otras palabras, hay verdades matemáticas que no pueden ser demostradas en el interior de la teoría. Por lo tanto, es imposible demostrar que todo el sistema es consistente usando los axiomas. El desideratum de Hilbert de poner sobre bases firmes a las matemáticas se derrumbaba. El teorema de incompletitud decía que un sistema no puede ser a la vez consistente y completo. En 1936 Alan Turing demostró que en una computadora ideal siempre existe un programa que no puede completarse en un número finito de pasos. Son los procesos no computables. Si los sistemas formales no podían probar su propia consistencia, la compleja mente de Gödel menos aún podía probar la suya. Es una paradoja que el gran lógico comenzara a dudar de las verdades de su propia lógica interna.
Vinieron las crisis depresivas y los episodios de paranoia lo llevaron a ser internado en sanatorios. Lo que Gödel hizo era usar matemáticas para probar que las matemáticas no podían probar todas en matemáticas. Mostró que en cualquier sistema hay afirmaciones que son verdaderas pero que no se puede probar que lo son. O, como lo expresó el escritor Thomas Pynchon en su novela El arco iris de la gravedad, cuando todo ha sido arreglado, cuando nada puede fallar o sorprendernos siquiera algo lo hará. Mientras tanto, Europa no escapaba a esa otra locura, la guerra. El ascenso de Hitler al poder puso a la academia en una difícil situación. Cuando Gödel fue declarado apto para el ejército, emigró a los Estados Unidos con su esposa Adele, una bailarina divorciada, 6 años mayor que él. En Estados Unidos Einstein logró conseguirle un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados, de Princeton. Agudo, preciso, extremadamente reservado, continuó pensando en la existencia de un mundo ideal, platónico donde vivían las matemáticas y al que pudimos acceder a través de la intuición. Perfeccionista extremo, publicó relativamente poco, pero cada publicación tenía un fuerte impacto. Einstein y Gödel solían dar largos paseos, que tenían un efecto tranquilizador para Kurtz. Einstein comentaría que en ocasiones su trabajo en el instituto no era tan importante como el privilegio de conversar con Gödel. En 1949 obtuvo una solución de las ecuaciones de la gravitación de Einstein, que representan un modelo de universo que admite viajes en el tiempo, con las inevitables paradojas lógicas que significa alterar el pasado. Hacia los años 70 las obsesiones y las paranoias se acentuaron. Vivía con el temor de ser envenenado y se negaba a comer si Adele no probaba antes la comida. Tras una larga hospitalización de ella, el más grande de los lógicos con la más lógica más absurda, para no morir envenenado se dejó morir de hambre. De acuerdo con la autopsia, Kurt Gödel pesaba apenas 32 kilogramos cuando falleció en un hospital de Princeton en enero 1978. ¿Por qué Gödel creía que había una conspiración para reprimir las obras de Leibniz? Se sabe que Gödel estaba obsesionado con Leibniz, y aparentemente incluso creyó que era una conspiración mundial entre académicos para reprimir las obras de Leibniz. Leibniz y la teoría de las mónadas. Descubrió el cálculo diferencial y el cálculo integral y los utilizó en su pensamiento filosófico. Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716, es conocido sobre todo por su teoría de las mónadas y de la armonía preestablecida. Las mónadas son formas sustanciales dotadas de una determinación interna cuya génesis se halla en Dios, la mónada primigenia, creadora de las infinitas otras mónadas que conforman el mundo. Todas son sustancias individuales, son almas y tienen, en contraposición de Dios, un cuerpo, entre mónadas. Leibniz creía que cada pedazo de materia no es solo divisible infinitamente, sino que está dividido sin fin en más partes, cada una de las cuales posee un movimiento propio. En la parte más minúscula de materia hay un mundo de criaturas, de seres vivos, animales, entelequias, almas. Cada pedazo de naturaleza puede ser concebido como un jardín repleto de plantas y como un estanque lleno de peces, escribe Leibniz. El alma, partícula principal. Según afirmaba el pensador alemán, las ramas de las plantas y las gotas de un jugo son a su vez receptáculos de otros mundos. En su concepción filosófica, las mónadas poseen una ordenación jerárquica. Existe en todos los seres humanos una mónada principal que Leibniz denomina alma. Leibniz creía que todo lo creado se encuentra en perpetua transformación y ese continuo fluir es expresión del anhelo de las mónadas. Desde 1970, sus crisis de hipocondría eran cada vez más agudas, unidas a rachas intermitentes de euforía, en la que hacía todo tipo de planes de trabajo, que quedaban en nada en cuanto volvía a la depresión crónica que ya no lo abandonaría. Sufría alucinaciones y en sus rachas de paranoia aseguraba que tenía pinchado el teléfono, lo que le llevaba a utilizar claves absurdas para hablar con sus amigos, convencido así de despistar a los posibles espías. Como también aseguraba estar vigilado por el FBI por sus opiniones contrarias a la guerra de Vietnam, así como que alguien lo había hechizado por medio de hipnosis. Lo que hoy en día conocemos como MKUltra. Vivimos en un mundo de hipnotismos colectivos que nos impiden ver la sencillez de los fundamentos como señalaba Einstein que debían ser los fundamentos. Pero si algo hay en mi canal Supercrack Estrella son los viajes en el tiempo. Y a Kurt Gödel demostraría que sí se puede viajar en el tiempo.
Debido a que el tiempo se puede alterar con la velocidad, las personas que construyen satélites tienen que llevar una cuenta rutinaria de la velocidad de estos y de los diferentes estados de movimiento. Con todo esto, Einstein demostró que se puede viajar al futuro, pero se dio cuenta de la imposibilidad de viajar al pasado, porque para desacelerar el tiempo sí se necesita una velocidad mucho mayor que la de la luz y según sus teorías ninguna nave soportaría tal velocidad, por lo que se convirtió en su regla de oro. Pero hubo un hombre que encontró un medio de viajar al pasado, este era amigo de Einstein y también fue una de las figuras más excéntricas de la historia, se trata de uno de los más brillantes matemáticos de la historia, Kurt Gödel. Su solución hecha pública en 1949 a la ecuación de Einstein causó un gran revuelo. Gödel sugirió que no hacía falta viajar más rápido que la luz para ir al pasado, que la solución estaba en desdoblar el tiempo, de forma que a través de un atajo podríamos llegar antes que la luz a cualquier parte. Para ello deberíamos hacer girar el universo lo suficientemente rápido para viajar al pasado. Aunque esto no parece práctico, resolvía la ecuación de Einstein. Este increíble matemático ha sido inspiración de las nuevas generaciones de físicos. Hoy en día podemos encontrar diversos gurús de la física cuántica, estos sí demostraron que se puede viajar tanto al pasado como al futuro, y no hace falta girar el universo. Un ejemplo más práctico para poder viajar en el tiempo al pasado son los agujeros de gusano, pero aún se puede conseguir viajar con mucho menos, pero porque este matemático Kurt Gödel podía caer tan mal a la élite Illuminati. Tenemos a la élite satánica practicando desde hace siglos lo que se llama la inversión de nuestro mundo. Que no es más que realizar todo lo contrario de lo que dice la Biblia, allí donde la Biblia dice blanco, ellos dicen negro. Y al pobre Kurt Gödel, no se le ocurrió otra cosa que realizar un teorema para demostrar de la existencia de Dios. Desde ese día lo tuvo jodido, y perdón por la expresión, pero firmó una sentencia casi de muerte. Porque si esto lo dice no sé yo por ejemplo, pues bueno, no parece muy importante, pero si lo dice un genio de las matemáticas, pues molesta bastante a estos llamados iluminados por Lucifer. Ha vuelto a ser noticia la demostración ontológica del matemático Kurt Gödel, de la existencia de Dios. Se trata de un simple ejercicio de lógica modal que Gödel realizó en 1941 sin mayor interés desde el punto de vista teológico. Su idea era corregir el gran problema de la demostración de San Anselmo. Aunque Gödel era creyente, no era practicante, por lo que nunca habló de la demostración hasta febrero de 1970, cuando pensaba que se acercaba la hora de su muerte. Le enseñó la demostración a su alumno Dana Scott, filósofo y matemático, quien hizo una copia para poderla publicar, pero Gödel no se lo permitió. Tras su muerte, Scott publicó dos versiones de la demostración en 1987, de hecho, Gödel atesoraba varias. Desde entonces se han publicado muchas otras versiones que refinan los detalles de la demostración. En esta entrada me centraré en la versión de C. Anthony Anderson, Some Ementations of Gödel's Ontological Proof, Faith and Philosophy. Recomiendo leer la entrada en la Wikipedia Gödel's Ontological Proof, Atrévede, la prueba matemática de Gödel de la existencia de Dios. Por cierto, Wikipedia no está por problemas con una ley. Será también por publicar esto. Ante todo, te aclaro lo que no vas a encontrar en esta entrada. Una explicación en detalle la demostración, la figura de abajo es la versión que aparece en la Wikipedia. Lo que pretendo es justificar el tipo de demostración siguiendo la línea de la discusión de Christopher Small. Por supuesto, debes tener presente que en todas las demostraciones matemáticas de la existencia de Dios el argumento es similar. Se define un objeto matemático llamado Dios que cumple con una propiedad muy sencilla y se introducen una serie de reglas de razonamiento lógico, axiomas, asociados a dicha propiedad. La demostración matemática procede paso a paso hasta asegurar la existencia de este objeto en un universo en el que sean válidas dichas reglas. Nada más y nada menos. No hay ninguna relación entre el objeto matemático Dios y lo que tú puedas pensar que es Dios, seas creyente o ateo. La demostración ontológica de Gödel es una versión moderna del argumento ontológico para la existencia de Dios de San Anselmo de Canterbury, 1033-1109, un monje benedictino que fue arzobispo de Canterbury desde 1093 hasta su muerte. Su argumento, de forma resumida, es el siguiente. Por definición, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede concebirse. Por tanto, es imposible concebir que Dios no existe, pues de lo contrario podríamos concebir algo mayor que Él, a saber, un Dios que sí exista. Así pues, es inconcebible que Dios no exista. Luego existe esta demostración utiliza argumentos de lógica modal, aunque la lógica modal no se formalizó de forma rigurosa hasta principios del siglo XX.
La razón por la que no se usa la lógica de predicados ya se conocía en la época de Anselmo. Se puede demostrar la existencia de Dios de una forma mucho más corta, aunque menos satisfactoria. Si no es cierto que Dios existe implica que castigará a los buenos, entonces Dios existe. Esta demostración es resultado de la siguiente paradoja de la implicación lógica. Si no es cierto que P implica Q, entonces P recuerda que la implicación lógica P implica Q significa que si P es falso, P implica Q es verdadero, y si P es verdadero, P implica Q es verdadero o falso. Según lo sea Q, la implicación lógica presenta múltiples paradojas, como que si Q es verdadero, entonces P implica Q es verdadero para todo P, incluso sin que haya ninguna relación entre P y Q. Estas paradojas resultan extrañas para la intuición, rayando lo absurdo. Para evitar estas paradojas, la demostración de Gödel utiliza el sistema S5 de la lógica modal de Lewis y Langford, 1932. El lógico estadounidense Clarence I. Lewis, 1883-1964, formalizó en 1918 la lógica modal, introduciendo la llamada implicación estricta para evitar las paradojas de la implicación lógica. La lógica modal extiende la lógica de predicados con las nociones modales de necesidad o es necesario que posibilidad o es posible que imposibilidad y contingencia. Una proposición verdadera es llamada proposición necesaria, por necesariamente verdadera. Una falsa es llamada imposible. Las demás se llaman contingentes. Una proposición posible es la que no es imposible. Son posibles todas las verdaderas y necesarias. Se define P implica estrictamente a Q, si y solo si necesariamente P implica a Q en esta entrada. No puedo discutir en detalle las diferencias entre la lógica de predicados y la lógica modal, ni puedo definir todos los operadores y reglas de inferencia que utiliza. Los interesados encontrarán mucha más información en la Wikipedia. El mayor problema de la lógica modal es la semántica, pues no existe una única interpretación, un único universo modelo para dicha lógica. Por ello se suele decir que la semántica de la lógica modal refleja la idea del multiverso, describe todos los universos posibles. Hay varias lógicas modales, pero la más completa y que mejor expresa las intuiciones semánticas de todos los mundos posibles es llamada S5. Que incluye el axioma si es posible que P sea necesario, entonces P es necesario, que permite razonar que si P es necesario que lo sea, que si P es posible, es necesario que lo sea y que si P es contingente, es necesario que lo sea. La gran ventaja de la lógica modal S5 es que se pueden reemplazar todos los operadores modales por cuantificadores cuyo dominio son todos los universos posibles. Demostrar la existencia de Dios en una lógica modal S5 es fácil. Charles Hartshorne ideó en 1962 la siguiente argumentación. Para demostrar que Dios existe hay que demostrar que existe un objeto en un universo que tiene la propiedad de ser máximamente perfecto. Para ello se argumenta como sigue. Como resulta que si Dios existe es necesario que exista y es posible que Dios exista, deducimos la conclusión es necesario que Dios exista. Omito la formulación en símbolos y la demostración, que son fáciles de encontrar en la web. Todas las demostraciones que hemos visto hasta ahora se basan en asignar al concepto de Dios una propiedad de máximo. La demostración de Gödel, por el contrario, trata de usar un argumento de mínimo, por eso se centra en la esencia de las propiedades positivas que caracterizan a Dios. Pero antes de discutirla en más detalle, permíteme una curiosidad para relajar la tensión. Hay quienes hacen sudokus para pasar el rato y quienes los usan para entrenar su mente. A estos últimos les recomiendo estudiar teoría axiomática de conjuntos. Solo ellos podrán disfrutar de la demostración de Gödel de la existencia de Dios. Un buen punto de partida es el maravilloso librito de Jesús Monterín, Teoría Axiomática de Conjuntos, Ariel, Barcelona, 1971. He de confesar que, siendo adolescente, estudié este libro gracias al ejemplar que había en la Biblioteca Pública de Fuengirola, supongo que seguirá allí. No lo he vuelto a leer, pero tengo muy buen recuerdo. Rellené libretas enteras repitiendo las demostraciones de mi puño y letra. Hoy en día ya se me ha olvidado todo lo que estudié. Los años no pasan en balde. Como ya he comentado, el argumento ontológico de Gödel para la existencia de Dios es una versión revisada del argumento ontológico de Anselmo. La mejor manera de formalizar un argumento ontológico sobre la existencia de Dios es usar la lógica modal. Definir a Dios como creador del universo, como omnipotente o como omnisciente no permite construir una demostración de su existencia utilizando la lógica modal.
Por ejemplo, un argumento de tipo Dios es omnisciente. Dios sabe que existe. Luego Dios existe no se puede formalizar. Lo máximo que podríamos demostrar es que posiblemente Dios existe, es decir, la existencia de Dios sería una verdad contingente, pero nunca una verdad necesaria. La clave para construir una demostración de la existencia necesaria de Dios es definirlo utilizando su esencia. Si definimos que el Papa es una persona que viste de blanco, cualquier persona que vista de blanco sería el Papa, lo que es falso. Para definir al Papa tenemos que utilizar una propiedad esencial que le caracterice de forma unívoca. Por ejemplo, el Papa es el obispo de Roma. Otra propiedad esencial es llevar puesto el anillo papal en general. Para definir un objeto solo debemos usar propiedades esenciales de dicho objeto. En lógica modal, una propiedad de un objeto es esencial si es necesario que ese objeto tenga dicha propiedad. Cualquier otra propiedad es contingente y pueden existir otros objetos que tengan dicha propiedad. La esencia de un objeto es una propiedad esencial a partir de la cual se pueden derivar todas las demás propiedades esenciales de dicho individuo. La esencia de ser papa puede ser el obispo de Roma, que implica la propiedad esencial llevar puesto el anillo papal y cualquier otra propiedad esencial. ¿Cuál es la esencia de Dios? Para Anselmo la existencia es una propiedad esencial de Dios, como también lo son que Dios es el creador de todo, que Dios es omnipotente, omnisciente, etc. Dios es aquello por lo que es imposible que exista un ser superior en ningún aspecto. El problema del argumento ontológico de San Anselmo, como criticaron Immanuel Kant y otros filósofos, es que el concepto de existencia no es una propiedad. Gödel sustituye este concepto por la propiedad de que sea necesaria su existencia, un cambio sutil para el ego, pero muy importante desde el punto de vista formal, semántico e interpretativo en lógica modal. Para entender mejor la demostración de Gödel conviene recordar la demostración de San Anselmo escrita en lógica modal. Seguiré aquí la versión del filósofo Charles Hartshorne, 1962. El primer axioma de Anselmo es axioma 1. Es posible que Dios exista. Este axioma no distingue entre lo concebible y lo posible. Yo puedo concebir un número entero par mayor que 2 que no se puede escribir como la suma de dos números primos. Sin embargo, el hecho de que yo lo conciba como un entero no significa que posiblemente exista. La idea de Anselmo es que es imposible concebir un ser más grande que Dios, por ello propone el axioma 2. Si la existencia de Dios es posible, entonces es necesaria. Para Anselmo Dios tiene como propiedad esencial la máxima perfección. A partir de los dos axiomas anteriores la lógica modal S5 permite demostrar que Dios existe necesariamente. Una parodia del argumento sería la siguiente. Definición. Un Pikachu es un Pokémon amarillo que se parece al roedor llamado Pika y que existe. Por lo tanto la lógica modal permite demostrar que Pikachu existe. Obviamente, esta demostración no resiste un análisis matemático riguroso. La definición que hemos hecho de un Pikachu no refleja su esencia, aunque quizás en cuentos cuánticos no opinen lo mismo. El mayor problema de la demostración de Anselmo es el primer axioma, ya que la posibilidad de la existencia de Dios no implica la necesidad de la existencia de Dios. Gödel trata de transformar el axioma 1 en un teorema introduciendo axiomas más fundamentales. Para ello, siguiendo a Gottfried Leibniz, decide dar un rodeo argumental que pasa por describir las propiedades esenciales y la esencia de Dios. Gödel considera que las propiedades esenciales de Dios son propiedades positivas, es decir, son cualidades buenas. Se puede pensar que hay un contenido moral en este concepto. Sin embargo, Gödel no formaliza el contexto moral de estas propiedades. Para él una propiedad es positiva en un sentido de pura atribución intrínseca, un concepto metafísico que me llevaría demasiado tiempo discutir aquí. La relación con lo moral o lo estético es una cuestión accidental para Gödel, sin mayor importancia y por tanto no es necesario describirla en la demostración. La elección del 45º presidente de los Estados Unidos está siendo singular por varios motivos. Uno es que por primera vez uno de los contendientes es una mujer. Pero la mayor rareza viene por las serias dudas que el otro candidato, Donald Trump, ha generado a lo largo de la larguísima campaña. Dudas que llegan a arrojar sombras incluso sobre su catadura democrática. Dudas que provienen de sus afirmaciones hirientes sobre la generalidad de los hispanos, las mujeres o los emigrantes, de su engreída ignorancia de aspectos estratégicos y fundamentales ya sean de política nacional ya de internacional, o de sus promesas de no reconocer los resultados electorales salvo que él sea el ganador. Pero, ¿es Trump el problema o solo el síntoma de un sistema político con fallos ocultos?
El caso es que hace casi 70 años, el lógico Kurt Gödel ya avisó sobre posibles deficiencias en ese sentido de la Constitución americana. Gödel fue un solitario que dedicó la mayor parte de su vida a pensar, a indagar el mundo sutil de los conjuntos, a buscar las fronteras de lo que es lógicamente admisible, ya fuera en los sistemas formales de Hilbert, ya en los universos que las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten incluso, en la Constitución de los Estados Unidos. Kurt Gödel fue un lógico y matemático nacido en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Un año después de doctorarse, Gödel publicó el teorema de incompletud que lo haría famoso. Con este, demostraba que habían proposiciones que no se pueden probar, ni refutar. El teorema era la formulación matemática de la paradoja del mentiroso. Si decimos esta afirmación es falsa, pero decimos la verdad, significa que la afirmación es falsa, por lo cual estaríamos mintiendo. No obstante, si la afirmación es falsa, esta deberá ser verdadera, lo cual nos lleva de nuevo a una contradicción. A esto se le denomina bucle extraño, en el que cada suposición inicial nos conduce a una refutación de la misma. En otras disciplinas también podemos ver estas paradojas, y el ejemplo por excelencia es el artista holandés M.C. Escher. En esta litografía del año 1948 llamada Manos dibujando podemos ver esos bucles paradójicos e infinitos, que terminan en el mismo punto que empiezan, por lo tanto, vuelven a empezar continuamente. Y esto es aplicable a gran parte de la sensacional obra de Escher, que trabajó mucho con figuras imposibles, teselados y metamorfosis con precisión matemática. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.